Estamos llegando a Ñuguazú, Sí. nos pasaron el dato y es él, Ramón. el lobo de arte. ¿El lobo está? Está Ramón, sí. ¿Cómo te Pero llamas? por favor, Fernando, ¿Qué ¿qué tal? placer? Te encontramos. Un Te placer. rastreamos a través de Chiqui, tu hermano. Mejor delantero que ha visitado Oviedo, España y el mundo entero. ¿Cómo estás? Después de los araguayos. Los araguayos están Tenemos ahí. el récord, tenemos el récord. ¿Qué tal, Ramón? Qué grande, el lobo de arte, por Dios. Expedición Fútbol lo encontró acá en Ñuguazú y no puede perder la costumbre. Llegó a nuestra tierra y ya está corriendo. Y yo me acuerdo la zancada que tenía, maravillosos momentos. No solo en el Zaragoza, sino en el Valencia. Cuando usted se va a España, cuéntele a esta afición así, palco. ¿Eh? Sí, señor. De Bueno. vez en cuando levantábamos las gradas y, bueno, haciendo tributo o rindiendo tributo al fútbol paraguayo, ¿no? Nosotros los paraguayos hemos hecho camino y seguimos haciendo camino. Tenemos que engrandecer el fútbol paraguayo aquí, en Europa, en la China, donde sea. Me consta que el lobo de arte cuando llega a la Romareda o al Mestalla de Valencia, la gente se pone de pie siempre a aplaudirlo. Y ese es un momento de orgullo. Hace poquito estuvimos en un Inter Valencia, ¿verdad? Donde estaba Carlos Gamarra, añitos atrás. Y bueno, lo del lobo, al igual que Saturnino Arrúa, ¿no? En Zaragoza, por Sí, favor. nosotros hicimos con